muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te pasaré a contar algunos sucesos. 14 de abril. En su viaje inaugural, el Titanic golpea contra un iceberg y comienza a hundirse. El impacto se produce a las 23:40 p.m. El transatlántico más lujoso de su época. Se decía que ni Dios podía hundirlo. Desaparece de la superficie marítima a las 2:20 am del 15 de abril. Llevaba a bordo 2.223 personas y mueren 1.517, uno de los mayores naufragios de ese tiempo. El hundimiento se produce cerca de la isla de Terranova y sus restos serán hallados por el oceanógrafo Roberto Balliar en 1985. Nace Roberto de Vicenzo en Villa Ballester, gran golfista y uno de los grandes deportistas del siglo XX para la Argentina. En 1967 conquistó el Abierto Británico del torneo de mayor prestigio a nivel mundial en el golf. Murió lamentablemente en el 2017. Muere el periodista Dante Panzeri a los 56 años. Nacido en Córdoba, se destacó en la revista El Gráfico, donde llegó a ser director y muy confrontativo a la hora de explicar alguna noticia. Sus obras fueron Fútbol, dinámica de lo impensado, burguesía y gangsterismo en el deporte. Criticó también el Mundial de 1978, hecho en la Argentina, que comenzó un mes y medio más tarde. Nace en 1995 la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que reúne a descendientes de desaparecidos por la última dictadura militar. Además, es el Día de las Américas y el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. 15 de abril. Nace en 1452 Leonardo da Vinci, a las afueras de Florencia, en Italia, uno de los hombres fundamentales en el Renacimiento de Europa durante esos años. Fue pintor. Sus obras maestras fueron La Última Cena, La Gioconda. Fue escultor, arquitecto y estudió anatomía humana. Como inventor diseñó una máquina para pulir espejos y fue un pionero de la aviación, 500 años antes del primer vuelo. Murió en 1519 en Francia. En 1865 se da el asesinato de Abraham Lincoln, baleado en la cabeza por el actor John Wilkes Booth durante una función teatral. Su mayor legado fue la abolición de la esclavitud. En 1987, Ernesto Barreiro, uno de los más connotados torturadores de La Perla, el mayor centro clandestino de detención en la provincia de Córdoba, durante la dictadura, se niega a declarar ante la justicia. Este se subleva en Campo de Mayo y se da el comienzo al primer alzamiento cara pintada contra la democracia. En el 2019 se incendia la Catedral de Notre Dame, uno de los mayores monumentos de Occidente. Arde en París. El incendio se atribuye a un cortocircuito. Macron dice que la reconstrucción va a estar antes de los Juegos Olímpicos en París en el 2024, aunque los expertos señalan que los trabajos pueden llevar mucho más tiempo. Además, es el Día Mundial del Arte. 16 de abril, en 1889, nace Charles Chaplin, una de las figuras más célebres del cine y del siglo XX. Llegó a Estados Unidos en 1913, donde se popularizó por su personaje en El Vagabundo, que consiguió
su fama universal en el cine mudo. La reina de Inglaterra lo nombró Sir. Falleció en Suiza en 1977. En 1977 aparece Enrique Rabb. Un grupo de la dictadura lo secuestra a este periodista, que permanece desaparecido desde entonces. Escribió en diarios La Opinión, militó en el Partido Revolucionario de Trabajadores y dirigía la revista partidaria Nuevo Hombre. En 1984 se funda el CHA en la discoteca Contramano. Se funda la comunidad homosexual en la Argentina, CHA, el primer colectivo que agrupa a los gays, y recién en 1972 logran la personería jurídica. Uno de los mayores logros de este colectivo fue la sanción de la ley del matrimonio igualitario en el 2010. 17 de abril, nace Chavela Vargas. En 1919, en San Joaquín, Costa Rica, símbolo de la música ranchera. Su carrera la popularizó y manifestó en México. Lamentablemente padecía de alcoholismo. Se lució en películas de Pedro Almodóvar y murió lamentablemente en el 2012. En el 2014, adiós a García Márquez, en México, a los 87 años. En 1967 apareció 100 años de soledad, un bestseller que lo puso a la cabeza de la literatura latinoamericana en el mundo. 18 de abril, nace Luis Brandoni, en Doc Sud, uno de los actores más longevos en la trayectoria del cine, el teatro y la televisión. Dirigente gremial, presidió la Asociación Argentina de Actores y, amenazado por la AAA, debió exiliarse, militó el radicalismo y fue diputado nacional. Fallece Arturo Frondizi en 1995, a los 86 años. Se afilió a la Unión Cívica Radical y fue uno de los 44 diputados del bloque radical durante el primer peronismo. Compañero de fórmula de Ricardo Balbín en 1951. Frondizi anuló la elección en 1962 ante el avance del peronismo y las presiones militares, pero no evitó que fuera derrocado. Además, es el día del radioaficionado. 19 de abril, nace en Gallipoli, el sur de Italia, Piero Antonio Franco de Benedictis. Llegó a la Argentina con su familia cuando tenía tan solo 3 años. Piero, con su nombre de pila, se convirtió en uno de los cantautores más populares del país. A fines de los 60 y de los 70, popularizó temas como Boliche, Mi Viejo, Para el Pueblo lo que es del pueblo. Se exilió a España en la última dictadura militar y regresó al país en 1981. Termina el alzamiento de Semana Santa en Campo de Mayo en 1987. El presidente Raúl Alfonsín anuncia que irá en persona a intimar al teniente coronel Aldo Rico. A su regreso, ante una multitud en Plaza de Mayo, Alfonsín anuncia el fin de la rebelión. Y sale una de las frases más icónicas: la casa está en orden y no va a correr sangre en la Argentina. La retención y solución a la crisis militar marca el principio del ocaso de Alfonsín. Hecho de violencia institucional en el país. La muerte de Walter Bulacio, joven de 17 años, que fue llevado por efectivos de la Policía Federal.
Bulacio había ido a un recital en Obras Sanitarias a ver a la banda de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Luego es sacado por efectivos de la comisaría 35 y llevado por averiguaciones de antecedentes. Lamentablemente, luego de su detención, fue trasladado al Hospital Piñeiro, donde se presenta con traumatismos de cráneo, agonizando el 26 de abril, y cuenta antes de su muerte que fue golpeado brutalmente por uniformados de la comisaría. El comisario Miguel Ángel Espósito fue condenado en el 2013 a 3 años de prisión en suspenso por privación ilegítima de la libertad, y no se lo juzgó por la tortura seguida de muerte. Hecho lamentable. Muere Fontova a los 73 años. Fue un artista polifacético, músico, actor, humorista y dibujante, e ilustró en la revista El Expreso Imaginario en la segunda mitad de los años de 1970. Acompañó a Jorge Ginsburg en Peor es Nada e integró también Los Lelutier en reemplazo de Daniel Rabinovich. Publicó libros y cuentos y películas como Avallad Metegol, Adiós a Hilda Bernard. Muere a los 101 años, nacida en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, en 1920. Participó en cine, teatro y televisión por más de 7 décadas. Hizo tiras juveniles como Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta. Murió a causa del coronavirus. Además, es el día del consumo de cannabis. Hasta aquí, sucesos para Palabra de Pueblo.